Lo mejor de un apuesto hombre de campo es que tenga un hermano. No hay nada que guste más a una chica que dos hermanos peleándose por ella. Pero como más tarde aprenderá la familia Haight, la rivalidad entre hermanos puede ser fatal. Y que una aventura secreta es capaz de romper familias, incluso las más sólidas. En pleno corazón de Dixie, en Rincon, Georgia, hombretones con el corazón grande, estómagos también grandes y camiones aún más grandes abarrotan el barrio. La mayoría de los vecinos han vivido en este barrio de sabana durante generaciones y los valores familiares son tan robustos como un pino georgiano. Y aquí no hay una familia más unida que la de Carrie y Robin Haight. Carrie y Robin eran novios desde el instituto y se casaron al poco tiempo de graduarse. Digan patata. ¡Patata! Casado a la tierna edad de 19 años, Carrie Haight sabe que su novia Robin Rust tiene todo lo que querría una familia sureña. Y no hay familia en Rincon más acomodada que el clan de los Haight. Sonrían. La familia Haight era de las más reconocidas en la comunidad. Trabajaban en el mundo del desarrollo, el comercio, la construcción y en el sector inmobiliario. El patriarca de los Haight, Philip, es un empresario de renombre que ha criado a 3 hijos al lado de su esposa Linda. Digan patata. ¡Patata! Y de los 3 hijos, el más joven, Carrie, es el que sigue los pasos de papá cuando decide unirse a él en el negocio inmobiliario. Carrie siguió los pasos de su padre. En cierto sentido, él era como la sombra de su padre. Trabajaba codo con él. Y al igual que su padre, Carrie y Robin tienen también 3 hijos. Y cómo no, ambos viven según los altos estándares de los Haight. A simple vista, se diría que Robin y Carrie tenían lo que se suponía que tenían que tener. Una familia en aumento, un buen negocio. No es que fuera una familia ostentosa, pero sí que llevaban una muy buena vida. Pero en 2008, cuando la economía empieza a tambalearse, el una vez imponente imperio inmobiliario de los Haight se desmorona. La crisis les golpeó muy fuerte, dado el tipo de negocio que tenían. Gran parte de los negocios en los que habían invertido se desvanecieron de forma repentina. Con el sustento de la familia en la cuerda floja, Carrie Haight hace lo que puede por salir adelante. Carrie comenzó a pasar más tiempo en la oficina de la inmobiliaria, intentando sacar el negocio adelante y para mantener el estilo de vida que habían llevado hasta entonces. Según Robin, su marido no pasaba mucho tiempo en casa y apenas les prestaba atención porque trabajaba hasta muy tarde. Pero por suerte, con una familia tan extensa como la de los Haight, siempre hay alguien cerca dispuesto a ayudar a Robin. Y en la familia Haight, uno de los hermanos tiene algo más de tiempo libre que los demás. Craig Haight se autodefinía como la oveja negra de la familia, porque no tenía tanto éxito como sus hermanos. Sin ganas de formar parte de los negocios familiares, el hermano de Carrie lleva una vida despreocupada como guardia de un club de caza situado a las afueras. Iba a cazar cuando quería, montaba a caballo cuando quería, iba en todo terreno. Hacía todo lo que quería. El comportamiento rebelde de Craig entraba en contraste con la seriedad de Carrie. Y a Robin le cuesta resistirse a ese encanto salvaje. Según Robin Haight, ella y Craig llevaban algún tiempo flirteando. Ese comportamiento era parte de su personalidad. ¿Es posible que quiera arrebatarle la mujer a su hermano pequeño? En la primavera de 2008, tras una comida a la que había asistido toda la familia Haight, se dijeron lo que sentían mutuamente y al poco tiempo empezaron a quedar. Y es que ya se sabe, al final todo queda en familia. Al principio solo quedaban ocasionalmente.
Pero cuando llegó el verano, ella incluso se dejaba caer por donde vivía él y empezaron a quedar siempre que podían. Quedaban varias veces por semana. Pero al poco tiempo el vivir una doble vida le pasa factura a Robin y Cary se da cuenta de que algo andaba mal. Creo que al cabo de un tiempo, Cary empezó a sospechar sobre qué tipo de relación mantenían su esposa y su hermano. Y acorralada por Cary, Robin decide contarle lo que pasa. ¿Dónde estabas? Llevo preocupado toda la noche. Le contó a Cary que tenía una aventura con su hermano, Craig. ¿Con mi hermano Craig? Y por supuesto a Cary aquello le hundió. Cariño, por favor. Y a pesar de la traición de su esposa y hermano, Por favor, escúchame. Cary hace honor a los votos y se mantiene al lado de su esposa. Cary hizo todo lo que pudo por salvar su matrimonio. Aún amaba a su mujer y quería seguir adelante, aunque solo fuera por los niños. Cary prohibió a Craig que se volviera a acercar a su mujer. Cary hizo todo lo posible para reparar los desperfectos No te acerques a mi esposa. que había en el matrimonio. Pero los esfuerzos de Cary por mantener a Robin apartada de su hermano caen en saco roto. Craig no escucha. ¡Apártate de mi mujer! Craig se mostraba muy desafiante. Le dijo que iba a hacer lo que le viniese en gana. Le dijo que si quería, iba a seguir viendo a Robin y que Cary no iba a poder hacer nada por evitarlo. Algo me dice que esta guerra fraternal en ciernes derivará en una auténtica guerra civil. Y a menos que uno de los dos se rinda, la sangre llegará al río. Las cosas estaban llegando a un punto de no retorno. Ninguno de nosotros pensaba que aquello podría acabar con alguien armado y dispuesto a matar a 3 personas. En Rincon, Georgia, Robin Hyde se ha casado con el hijo de una rica familia sureña. Pero mientras que su marido Cary lucha por salvar el negocio familiar, el hermano de este, Craig, intenta usurparle el puesto de marido. A estas alturas todos sabíamos que Robin y Craig estaban jugando literalmente con fuego. Los Hyde eran un clan muy unido. Imaginaos esta situación durante la cena de Nochevieja. Como todo lo que pasaba en el clan de los Hyde, fue solo cuestión de tiempo que el cabeza de familia se enterase. ¿Qué ocurre? Cary le contó a su padre lo que pasaba. ¿Que Robin se está viendo con Craig? Es humillante. Decir que Philip y Linda se indignaron Maldición. sería decir muy poco. Aquello fue un golpe muy duro para Philip. Estaba muy disgustado por lo ocurrido. Yo hablaré con Craig. Y así Philip le deja las cosas claras a Craig y le dice que se mantenga alejado de lo que por derecho pertenece a su hermano pequeño. Philip le dijo a Craig que no podía hacerle aquello ni a su hermano pequeño ni a toda su familia. No dejaré que destruyas la familia. Y para demostrarle que iba en serio, amenaza económicamente a Craig. Deja de ver a Robin ¿O qué? Philip le dijo a Craig, si no dejas de ver a la esposa de tu hermano, yo mismo me ocuparé de desheredarte. Haré lo que me dé la gana. Aunque se trataba de una pequeña fortuna desafiante, Craig no da el brazo a torcer. Aquella discusión con su padre Lárgate. no surtió ningún efecto en Craig. Había dejado muy claro que haría lo que quisiera. Todo esto no te incumbe. Robin, estás casada, tienes 3 hijos. Y dado que Craig no le hacía caso, Philip habla con Robin para que entre en razón. Esto me incumbe. Philip fue a hablar con Robin y le dijo que no podía seguir viendo a Craig y que tampoco podía seguir actuando de aquel modo. ¡Dejadnos en paz! Philip le dijo que tenía que olvidarse de Craig y que Craig no era bueno para ella, que con él no iría a ninguna parte y no dejaba de repetirle todo lo que Cary le había dado. No me digas que me calle. Robin le dijo que no se metiera entre Craig y ella y que aquello no era de su incumbencia. Parece que la atracción entre Robin y el hermano malo es difícil de controlar. Siguieron viéndose.
a pesar de las continuas amenazas para que lo dejaran. Y lo hacían de forma desafiante. Pero no hay determinación como la de un marido engañado. Cary decide tomar cartas en el asunto y entra en acción. Obviamente, Cary todavía sospechaba que su hermano mayor y su esposa seguían viéndose a escondidas. Cary le pidió a un amigo de su padre que le prestase un helicóptero para sobrevolar la cabaña en la que vivía Craig y sacar unas fotos. La corazonada de Cary se cumple cuando las fotos aéreas muestran el coche de Robin aparcado junto a la cabaña de Craig. Para Cary, aquella fue la prueba definitiva de que seguían viéndose. Robin y Craig estaban en la cabaña y el helicóptero no dejaba de pasarles por encima. Robin le dijo a Craig que aquel helicóptero no estaba allí accidentalmente. Estoy segura de que esto es cosa de Cary. Estaban indignados. Y en aquel momento, Craig dijo que él también sabía jugar. Con todas esas pruebas en la mano, Cary Hyde decide cambiar de rumbo. En agosto de 2008, se da cuenta de que su matrimonio estaba roto y que tanto Robin como su hermano no iban a dejarlo. Así que preparó la anulación del matrimonio. Por fin, Cary hace frente a la situación. Tanto que de hecho hace las maletas y se va a casa de sus padres. Poco sabe cómo transcurrirán los sucesos. No creo que nadie supiera el giro que iba a dar la situación en las siguientes 24 horas. Después de que Cary decidiera pasar la noche en la casa de sus padres. 25 de agosto de 2008. Emergencias de Effingham. Ayuda, por favor. ¿Diga? Ayuda. Ayuda. La mañana del 25 de agosto de 2008, la comisaría del sheriff del condado de Effingham recibió una llamada de una desconocida. ¿Puedo ayudarla? ¿Qué le ocurre? Disparo. Sí. ¿Le han disparado? Ayuda. Esta persona dijo que le habían disparado y que necesitaba ayuda. Quédese conmigo, señora. La persona que llamaba era Linda Hyde. De acuerdo, ¿la persona que le disparó sigue ahí? No lo sé. La telefonista apenas podía entender lo que decía porque le habían disparado en la cara. Una patrulla va en camino. Le costaba hablar. Siga conmigo, ¿de acuerdo? Mi marido. Dispararon. ¿A su marido también le han disparado? Sí. Le dijo a la telefonista que a su marido también le habían disparado. Los agentes rastrearon la llamada y los llevó a la casa de los Hyde. Cuando los agentes de la comisaría del condado de Effingham llegaron a la escena, vieron que habían entrado por la puerta que conectaba con el garaje. Habían roto el cristal de la puerta. La casa estaba a oscuras y encontraron a Lisa en la cocina. Vaya. Linda Hyde apenas respiraba después de que le disparasen en la cara. Estaba en un estado de semi-inconsciencia. Se la llevaron inmediatamente al hospital. Pero esta no es más que la primera parte. Cuando entraron en la casa, descubrieron a Cary Hyde en una habitación. Estaba muerto. Y cuando entraron en la habitación principal, se encontraron a Philip Hyde. También estaba muerto. Philip y Cary Hyde estaban muertos. Parece que a las 3 personas les dispararon en la cabeza. Parece que la policía se enfrenta a un doble o posiblemente triple homicidio. No se habían llevado los televisores, ni el dinero, ni las carteras. Y las joyas seguían en el joyero. No se habían llevado nada. No faltaba nada en la casa que hiciera pensar que se trataba de un robo. A la policía también le extrañó que la ventana de la puerta del garaje estuviese rota, pero que se olvidaran de la llave de la cerradura. Basándonos en el cristal roto y la ventana, pudimos determinar que lo habían manipulado para darle la apariencia de que lo habían roto para entrar. Y gracias a la oscuridad del interior de la casa, el asesino pudo moverse libremente. Estaba claro que quien hubiese entrado en la residencia
Conocía muy bien la disposición de esta y dónde estaría cada uno de los ocupantes por la noche. La persona que les disparó los conocía. Los investigadores no tardan en centrar la atención en los miembros supervivientes de la familia Hyde, y no pasa mucho tiempo hasta que saben quién podría quererle hacer daño a Cary y a sus padres. Pasadas 3 o 4 horas desde la llegada al lugar, unos familiares nos hablaron sobre los rumores de la aventura que mantenían Craig Hyde y Robin Hyde. Sin duda es un móvil. ¿Pero es posible que un enfrentamiento entre hermanos derivase en un intento de triple homicidio? Cuando la policía la interrogó, Robin se mostró muy comunicativa y habló sobre cómo estaba la situación entre ella, Cary y Craig. Se la veía muy afectada por todo aquello. Y la coartada de Robin le ayuda a salir de la lista de sospechosos. Estaba en casa con los niños a la hora del asesinato. Cuando las autoridades llegaron, ella estaba en la cama. Pero cuando los investigadores se centran en su amante no tan secreto, Craig empieza a tejer una red de mentiras. ¿Dónde estaba anoche? Cuando interrogamos a Craig, en un principio negó lo de la aventura y como coartada dijo que había pasado la noche en su casa viendo la televisión. ¿Qué fue lo que vio? Al preguntarle qué es lo que había visto, se mostró incapaz de contestar con claridad. Y los investigadores descubren algo que hará que pase de ser un sospechoso más al sospechoso número 1. Craig tenía moratones en el brazo que podían ser resultado de haber manejado y disparado un arma. Al preguntarle por los moratones, Craig les cuenta una excusa. Craig dijo que los moratones se los había hecho al resbalarse en la ducha y caerse. Bueno, podría ser una explicación. Le pedí a Craig que me acompañase a la casa de su hermano y me mostrase cómo había caído. Lo grabamos. Me sequé los pies, las piernas y eso. Salí de la ducha así, primero con el pie derecho y resbalé. Caí sobre esto y me golpeé contra la cómoda. Quien haya visto el vídeo reconocerá lo ridículo que es. Quiero decir, es físicamente imposible que ocurriese tal y como él nos había contado. Es una excusa irrisoria, pero cuando los detectives por fin pueden interrogar a la única testigo ocular del tiroteo, se quedan perplejos. Linda Hyde se ha despertado en el hospital y está a punto de hablar. Un asesinato doble ha conmocionado a la pequeña localidad de Rincon, Georgia. Cary Hyde y su padre Philip han sido tiroteados mientras dormían. Por su parte, la madre de la familia, Linda, lucha por su vida. Por muy tirante que fuera la situación dentro de la familia, dudo mucho que hubiera alguien que pensara que las cosas podrían llegar hasta aquel punto en concreto. Básicamente, los mató a sangre fría mientras dormían y estaban indefensos. Todos coincidían en que era una medida demasiado extrema. Las pruebas apuntan a un asesino dentro de la familia. Y la policía cree que ese asesino es el hijo mayor de los Hyde, Craig. La única persona que podía confirmarlo era Linda Hyde, quien acababa de despertarse y estaba dispuesta a hablar. Cuando finalmente pudimos hablar con ella, nos dijo que se había encontrado con un hombre alto y delgado, pero que no le había visto la cara por culpa de la oscuridad. Linda dijo que no creía que fuera cosa de Craig. La policía se halla estupefacta. Por desgracia para Craig, la intuición de una madre no es suficiente para tacharlo de la lista. Los investigadores se pasan los siguientes 9 meses acumulando pruebas en su contra. Supimos que aquella noche Robin le dijo a Craig que Cary estaba en la casa de sus padres. Aquella era la primera vez que Cary dormía en la casa de sus padres desde hacía años. Y al registrar la camioneta de Craig Hyde, encontramos varios cartuchos del mismo tipo que utilizaron en el asesinato de Cary y de Philip.
Pero aún con la policía tras su rastro, Craig sigue con su vida al lado de la esposa de su hermano sin preocuparse de lo que pasa. Pasados 3 meses y medio de los asesinatos, supe que Craig Hyde se había mudado a la casa de su hermano para vivir con Robin y sus hijos y para vivir la vida que llevaba a su hermano. Básicamente, había acaparado el papel de padre. Dormía en la cama matrimonial, se ponía la ropa de Carrie. Se había adueñado de la vida de su hermano. Ese comportamiento no lo convertía en culpable, pero Craig y Robbie deciden que no hay tiempo que perder. Supimos que estaban pensando en casarse y en mudarse a Carolina del Sur, así que tuvimos que actuar. El 22 de mayo de 2009, 9 meses después de los asesinatos, Craig Hyde es arrestado. Las autoridades lo acusaron del asesinato de su padre y de su hermano, con el agravante de haberle disparado a Linda Hyde. Para los investigadores, el móvil está claro. Con sus padres y hermano fuera de juego, Craig era libre de estar con la esposa de su hermano y de heredar una cuantiosa herencia. Así habría sido si sus padres hubiesen muerto antes de cambiar el testamento. Al parecer, Craig quería lo que no tenía. Carrie era quien tenía todas las posesiones materiales, tenía una casa bonita y varios coches. Y además, Craig quería a Robin. Antes de que arrestaran a Craig, Robin Hyde parecía dispuesta a desaparecer con su amante, pero ahora tiene que enfrentarse a la peor pesadilla de una mujer sureña, la humillación pública. Cuando el caso de los Hyde llegó a los tribunales en diciembre de 2010, el sur de Georgia era un hervidero de conspiraciones e intriga. Era el caso de un hombre que mantenía una relación con la esposa de su hermano. Se le acusó de haber matado a su hermano y a su padre, y de intentar matar a su madre para seguir con la relación y para costearse la vida con aquella mujer durante el futuro. Era una patata muy caliente. Tras un juicio de 8 días, Craig Hyde es declarado culpable de doble asesinato en primer grado con el agravante de haberle disparado a su madre. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Craig cogió la escopeta. Se acercó a la puerta del garaje y se hizo con la llave. Abrió la puerta, entró y disparó a Carrie. Inmediatamente salió de la habitación y disparó a Philip y se vio sorprendido por Linda Hyde cuando salía del baño, lo que seguramente le salvó la vida. Pensando que estaban todos muertos, sale de la habitación y empieza a manipular la escena. Rompe el cristal y entonces escucha a su madre que había conseguido llegar al teléfono de la cocina. Eso le sorprendió. Se dio la vuelta y se marchó porque no sabía si su madre estaba llamando a la policía. El 23 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo de Georgia rechazó la apelación de Craig Hyde para celebrar un nuevo juicio. Craig Hyde no solo mató a su padre y a su hermano y disparó a su madre, sino que destruyó a toda una familia, y esa es la verdadera tragedia. Esos impetuosos chicos de campo, siempre tan difíciles de domar. Mejor estar cerca de ellos cuando escuchan la llamada de lo salvaje. Pocas personas no han sentido la tentación de vivir una aventura. Pero hace falta ser un auténtico salvaje para apretar el gatillo. Puede que Shane Hill estuviese chapado a la antigua, pero para él lo más importante es darle de comer y proteger a su familia. Aunque a veces el peligro acecha dentro de tu propia casa, y cuando se rompen los corazones y se traicionan los votos, es probable que alguien acabe muerto. En Boone, Iowa, la vida avanza despacio. Con tantos espacios abiertos, poco hay que hacer para un chico amante del campo, excepto salir a cazar con los amigos y quedar con su querida novia, la joven de 16 años Jessica Smith.
Al principio, Shane y Jessica lo hacían todo juntos. Era imposible separarlos. De hecho, solo estaban separados cuando Shane y yo salíamos a cazar. Jessica era una chica muy vivaracha y guapa. Y Shane la quería con locura. ¡Bebidas! El joven Michael Shane Hill, o Shane como todos lo llamaban, es un habilidoso cazador. Y Jessica se siente atraída por ese magnetismo animal y su naturaleza protectora. Pasaban el día dándose abrazos, besándose o diciéndose que se querían. En fin, ellos eran así. Y eso estando mamá delante. Ya os podéis imaginar lo que ocurre cuando no hay un adulto supervisando. Cuando se enteraron de que iban a tener un bebé, Shane estaba pletórico. Siempre quiso ser padre. Le encantaban los niños. Shane y Jessie no habían planeado tener un bebé. Fue más bien un accidente. Pero un accidente muy bienvenido. Incluso contraen matrimonio en 2002. ¿Cómo os va, chicos? Y comparten su nueva casa con un amigo de la infancia de Shane, Daniel Blair. Daniel vivía con Shane antes de que éste conociera a Jessica. Eran muy buenos amigos. Para Shane era como un hermano. Estaban muy unidos. ¿Cómo le va al pequeñino? 3 suelen ser multitud, pero en este caso la tercera rueda sirve como ayuda a los recién casados. Daniel era parte de la familia, les ayudaba en el cuidado de la casa y en realidad en todo lo que estaba en sus manos. Shane y Jessica eran muy felices. Aquellos fueron buenos tiempos. Pero tan solo es la calma que precede a la tormenta. Un año después del nacimiento de su primer hijo, los Hill son bendecidos con un segundo. Pero otro hijo conlleva otra boca que alimentar y más facturas que pagar. Así que Shane se hace con un trabajo mejor pagado como camionero de largas distancias. Solía estar fuera toda la semana. Luego volvía a casa durante un par de días y volvía a marcharse otra semana. Muchas esposas se sentirían solas estando sus maridos lejos de casa, pero Jessica se las apaña muy bien con la ayuda que le brinda Daniel Blair. A Shane le tranquilizaba que Daniel estuviese allí. Creía que así Jessica y los niños estarían protegidos y que no estarían solos. Qué considerado es al preocuparse por el bienestar de su esposa. Lástima que Jessica no sea tan considerada. No, nunca hubo ningún problema por el hecho de que vivieran los 3 juntos, porque se ayudaban con las facturas. Eran compañeros de piso, y además Dan les ayudaba a cuidar a los niños. No había ningún problema. Pero ya sabéis lo que dicen. La carretera al infierno está asfaltada de buenas intenciones. Y con Shane fuera tan a menudo, Jessica ve que Daniel está ahí para ella en más de un sentido. Shane estaba ocupado trabajando, y Daniel y Jessie pasaban todo ese tiempo juntos. Con el tiempo, Jessica se siente atraída por la maña de Daniel. Creo que una cosa llevó a la otra, y esa otra, y esa otra, y que aquella amistad derivó en una relación romántica. Y tras 4 años, Daniel pasa de dormir en la habitación pequeña a la habitación principal. Yo ya sospechaba que había algo entre Jessica y Daniel, porque a veces iba a su casa cuando Shane estaba fuera trabajando. Nunca llamé a la puerta, simplemente entraba y me la encontraba sentada en la cama de Daniel. Yo no hacía nada. La miraba y me daba la vuelta. No creo que hubiera lugar para hacer ningún comentario. Shane estaba fuera con el camión y empezó a sospechar porque Jessica nunca le cogía el teléfono. Parece que Jessica está demasiado ocupada con otros quehaceres como para contestar al teléfono. Así pues, en la primavera de 2005, Shane decide averiguar en qué ocupa el tiempo su esposa. Shane había llegado con su camión, lo dejó aparcado en la carretera y fue andando hasta casa. Un cazador como Shane sabe cómo acechar a su presa, pero esta vez se queda perplejo ante lo que ve. Ahí fue cuando los pilló juntos. ¡Shane! Se puso como una fiera. En cuanto a Jessica, estar casada con un hombre protector tiene sus ventajas.
Pero si le pones los cuernos, más vale que estés preparada. Shane estaba furioso, tanto que le dio un puñetazo a Danny y Danny salió corriendo como un bebé. Jesse se quedó allí, mirándolo. Él cogió la televisión y la tiró. Shane no dudó en usar la fuerza, pero con la fuerza impuso sus condiciones. Echó a Daniel y poco después Jessica y sus hijos también se fueron de casa. Shane y Jessica pasaron separados un par de meses. Y durante ese tiempo, Jessica y Daniel estuvieron todo el rato juntos. Pero al poco tiempo, Jessica siente que aquella relación con su amante no es tan excitante como antes. Pasados 3 meses, la esposa, humillada, le pide a Shane una segunda oportunidad. Incluso después de todo aquello, él seguía queriendo a Jessica y haría lo que fuera por ella. Bueno, casi lo que fuera. Shane no confiaba en ella. La quería, pero no confiaba en ella. ¿A dónde vas? No podía salir a comprar sin que él la llamase. Al supermercado. Si iba al baño, él la seguía hasta allí. Y Shane no está dispuesto a dejar sola a su mujer durante largos periodos de tiempo, así que abandona su anterior empleo y empieza a trabajar en una granja próxima. Shane se ocupaba de las ovejas, de darles de comer y, en fin, del cuidado en general de los animales. Él siempre se guardaba los problemas y ya había tenido algunos con perros atacando ovejas. Y el 28 de mayo de 2007, Shane parece decidido a utilizar la pistola cuando ve que hay varias ovejas en apuros. ¡Marchaos de aquí! Pero misteriosamente, es Shane quien recibe la bala, no los perros. Emergencias, ¿cuál es el problema? Me he disparado, estoy en una granja de ovejas. Dense prisa. ¿Hay alguien con usted? ¿Cómo ha sido? Me he disparado, no sé, la pistola se ha disparado. Shane Hill dispara y cree que, por accidente, se ha disparado a sí mismo. Intentaba ahuyentar a un perro y al disparar la bala rebotó en un árbol. ¿Dice que se disparó a sí mismo, que fue un accidente? La llamada se corta. Hola, ayuda por favor. La primera llamada a emergencias duró unos 5 minutos. Y durante ese tiempo, Shane describió el lugar donde estaba y cómo llegar a la granja. Por algún motivo, esa llamada se cortó e inmediatamente llamó de nuevo. Emergencia. Me he disparado. Pero esa vez contactó con un centro distinto, en un condado vecino. Disculpe, ¿se ha disparado? ¿Dónde se encuentra? Se ha cortado la llamada. Vuelvan a ponerme a la otra persona al teléfono. Y durante esa segunda llamada, el estado de Shane va de mal en peor. No puedo moverme. ¿Está en el condado de Green? No lo sé. Señor. Shane recibe un segundo disparo. Maldita sea, tengo otro agujero en el brazo. ¡Dios mío! Shane cree que se ha disparado de nuevo. Una vez es posible, pero 2... Siga conmigo. Una patrulla sale hacia el lugar, pero es demasiado tarde. Siga conmigo, siga conmigo. Shane Hill ha muerto por 2 disparos en la espalda y en el hombro. Por fin, cuando la policía llega al escenario, se encuentran con Michael Shane Hill tirado en el suelo. Obviamente había recibido 2 disparos. Hallaron un arma cargada junto al cuerpo y en un principio consideraron que aquello se trataba de un accidente. ¿Y por qué no? Después de todo, ¿quién querría disparar a un cabeza de familia 2 veces? Pero me apuesto a que no es tan fácil. En mi opinión, lo más trágico de todo este caso es que Michael murió pensando que se había disparado a sí mismo por accidente. Un accidente de caza siempre es algo trágico, pero aún así, cabe tener en cuenta que donde hay armas hay peligro. Pero he aprendido que cuando se juntan el matrimonio y la traición, aún hay más peligro, tanto que puede derivar en asesinato. Lo primero que hicimos al llegar fue recopilar todas las pruebas. Aquello parecía resultado de un trágico accidente. Las pruebas muestran
que descargó su 45. A los investigadores les dejó perplejos que disparase el arma, pero que la bala acabase alojada en la espalda. La idea de que la bala hubiese rebotado y acabase justo en el centro de la espalda resultaba difícil de creer. Mientras por un lado la policía intenta entender lo ocurrido, por el otro se ocupan de interrogar a la persona que le apuñaló por la espalda. Cuando Jessica habló por primera vez con los agentes, dijo que ella y Hill no tenían enemigos y que su relación estaba en un momento estupendo. Pero la familia de Shane sabe algo más y no pasa mucho tiempo hasta que Jessica les cuenta lo de la aventura. Jessica nos admitió que había tenido una relación con un amigo en común de la pareja llamado Daniel Blair, y que no había hablado, ni lo había visto, ni había tenido ningún tipo de contacto con él desde hacía meses. Si bien una aventura puede ser el móvil de un asesinato, Jessica tiene la coartada de un testigo, su suegra. Esa mañana le dio un beso y un abrazo de despedida y le dijo que lo quería. Yo estaba delante. Pero en la comisaría, la reacción de Jessica a la llamada de emergencias de Shane levanta sospechas. Emergencias, ¿cuál es el problema? Jessica apenas reaccionó. Permaneció impasible, mirando hacia adelante, sin reaccionar. Ni siquiera un gesto de los que te podrías esperar, en especial dado el dramatismo de la llamada. Dense prisa. Dense prisa. Jessica no muestra emociones ante las últimas palabras de su marido, pero le hace una petición a los agentes. Todo por su marido. Murió del mismo modo que vivió. Antes de marcharse, nos dijo que prefería que no hiciéramos las pruebas de balística. Me pregunto por qué. Desgraciadamente para Jessica, los investigadores no la escuchan. Los forenses pudieron determinar que los casquillos de bala no provenían de su pistola, sino que eran de un arma distinta. Si Shane no se disparó por accidente, ¿quién podría haberlo matado? Su madre está a punto de averiguarlo. Pasados 2 o 3 días del asesinato de Shane, cogí su ordenador y lo abrí y me encontré con mensajes de Daniel Blair dirigidos a Jessica, diciéndole cuánto la echaba de menos y que pronto estarían juntos. ¿Quién necesita detectives sabiendo una suegra por medio? La enorme cantidad de emails que intercambiaron las últimas semanas demuestran que la relación entre Jessica y Daniel está más viva que nunca. La madre de Shane le entrega el ordenador a la policía. Aquel fue un momento crucial en el caso. Descubrir que Jessica Hill seguía viéndose con Daniel Blair. Le pedimos a Jessica que volviera a la oficina del sheriff para interrogarla de nuevo, y durante el transcurso del interrogatorio, Jessica negó casi todo, pero al final empezó a ofrecer cada vez más información en cuanto a su relación con Daniel Blair. Lo admito, tenía una relación con Daniel. Y justo después les habla de Shane. No quería que Shane volviese a casa. Jessica nos habló varias veces a lo largo del interrogatorio de la relación que mantenía con Daniel Blair, y que para ellos sería todo más sencillo si Shane desapareciera, porque así ambos podrían estar juntos. A todos se nos escapa algo así, pero era una broma. Pero Jessica se limitó a repetirles una y otra vez que aquello era una forma de hablar que se le escapaba a cualquiera, pero que estaba de broma. Seguro que sí. Y estoy segura de que tampoco quería escribirle a Daniel Blair la mañana del asesinato, diciéndole que Shane se había marchado, a dónde iba y que era mejor que no volviese a casa. La mujer consideró que a Daniel Blair le convenía saber todo eso. Trajimos a Daniel Blair para interrogarlo y al principio negó saber nada ni estar presente en la granja el día que asesinaron a Shane Hill. Pero cuando le ponen delante las pruebas, a Daniel no le queda otra opción. Y esperé. Daniel Blair le cuenta a los agentes que tenía un plan y que su plan consistía en esperar en la granja hasta que Shane llegase al trabajo. Convenció a su colega, Aaron Moss, para que hiciera el trabajo sucio. Y según Daniel Blair, Aaron Moss fue quien disparó a Shane Hill. Aaron Moss, qué gran amigo. Aaron Moss no tenía ninguna relación con la víctima. Tan solo estaba ayudando a su amigo a deshacerse de un problema llamado Shane Hill. En junio de 2007, Jessica Hill, Daniel Blair,
y Aaron Moss son arrestados y acusados por el asesinato de Shane Hill. Daniel Blair fue el primero en ser juzgado y fue sentenciado por asesinato en primer grado. Aaron Moss fue el segundo y fue declarado culpable por asesinato en segundo grado. Jessica Hill, finalmente, fue declarada culpable y sentenciada a 10 años de prisión. La conspiración por matar a Shane empezó con un simple mensaje de texto. Pasa un buen día. Te quiero. El día de los caídos del año 2007, Shane Hill fue a trabajar a la granja. Mientras iba de camino, su esposa contactó con Daniel Blair y le dijo: Shane va de camino, va a tal granja y llegará a tal hora al trabajo. Es mejor que no vuelva a casa. Entonces Daniel le contestó a Jessica: ten cuidado con lo que deseas. Daniel Blair y Aaron Moss salieron hacia la granja y esperaron a que Shane Hill llegara. Daniel Blair actuó como vigía y Aaron Moss fue quien apretó el gatillo. A Shane Hill le dispararon al menos 2 veces, una en la espalda y otra en el hombro. Y resultó que además, Aaron Moss tuvo la suerte de disparar justo en el mismo instante que Shane, haciéndole creer que se había disparado a sí mismo. En mi opinión, lo más trágico de todo este caso es que Michael Shane Hill murió pensando que se había disparado a sí mismo por accidente. Cuando era joven, Shane Hill tan solo quería conquistar el corazón de una mujer. Pero no se puede capturar lo que nunca estuvo ahí. La quería con todas sus fuerzas, lo daba todo por ella. Si él estuviera aquí ahora, os garantizo que me diría: déjala tranquila, mamá, déjala. La quería muchísimo. Jessica Hill quería abandonar a su marido y se encontró con alguien que estaba enamorado de ella. Alguien a quien podría manipular para que hiciera el trabajo sucio. Ella se lo pidió y él lo hizo. Como ambas parejas han descubierto, una aventura en el amor suele ir emparejada con el peligro. Y en serio, en cuanto a relaciones largas y con futuro, resulta difícil vencer la lealtad de un mejor amigo. Lo mejor de un apuesto hombre de campo es que tenga un hermano. No hay nada que guste más a una chica que 2 hermanos peleándose por ella. Pero como más tarde aprenderá la familia Haight, la rivalidad entre hermanos puede ser fatal. Y que una aventura secreta es capaz de romper familias, incluso las más sólidas. En pleno corazón de Dixie, en Rincon, Georgia, hombretones con el corazón grande, estómagos también grandes y camiones aún más grandes abarrotan el barrio. La mayoría de los vecinos han vivido en este barrio de Savannah durante generaciones y los valores familiares son tan robustos como un pino georgiano. Y aquí no hay una familia más unida que la de Carrie y Robin Haight. Carrie y Robin eran novios desde el instituto y se casaron al poco tiempo de graduarse. Digan patata. Patata. Casado a la tierna edad de 19 años, Carrie Haight sabe que su novia Robin Rust tiene todo lo que querría una familia sureña. Y no hay familia en Rincon más acomodada que el clan de los Haight. Sonrían. La familia Haight era de las más reconocidas en la comunidad. Trabajaban en el mundo del desarrollo, el comercio, la construcción y en el sector inmobiliario. El patriarca de los Haight, Philip, es un empresario de renombre que ha criado a 3 hijos al lado de su esposa Linda. Digan patata. Patata. Y de los 3 hijos, el más joven, Carrie, es el que sigue los pasos de papá cuando decide unirse a él en el negocio inmobiliario. Carrie siguió los pasos de su padre. En cierto sentido, él era como la sombra de su padre. Trabajaba codo con él. Y al igual que su padre, Carrie y Robin tienen también 3 hijos.
Y cómo no, ambos viven según los altos estándares de los Hyde. A simple vista, se diría que Robin y Carrie tenían lo que se suponía que tenían que tener. Una familia en aumento, un buen negocio. No es que fuera una familia ostentosa, pero sí que llevaban una muy buena vida. Pero en 2008, cuando la economía empieza a tambalearse, el una vez imponente imperio inmobiliario de los Hyde se desmorona. La crisis les golpeó muy fuerte, dado el tipo de negocio que tenían. Gran parte de los negocios en los que habían invertido se desvanecieron de forma repentina. Con el sustento de la familia en la cuerda floja, Carrie Hyde hace lo que puede por salir adelante. Carrie comenzó a pasar más tiempo en la oficina de la inmobiliaria, intentando sacar el negocio adelante y para mantener el estilo de vida que habían llevado hasta entonces. Según Robin, su marido no pasaba mucho tiempo en casa y apenas les prestaba atención porque trabajaba hasta muy tarde. Pero por suerte, con una familia tan extensa como la de los Hyde, siempre hay alguien cerca dispuesto a ayudar a Robin. Y en la familia Hyde, uno de los hermanos tiene algo más de tiempo libre que los demás. Craig Hyde se autodefinía como la oveja negra de la familia, porque no tenía tanto éxito como sus hermanos. Sin ganas de formar parte de los negocios familiares, el hermano de Carrie lleva una vida despreocupada como guardia de un club de caza situado a las afueras. Iba a cazar cuando quería, montaba a caballo cuando quería, iba en todo terreno, hacía todo lo que quería. El comportamiento rebelde de Craig entraba en contraste con la seriedad de Carrie. Y a Robin le cuesta resistirse a ese encanto salvaje. Según Robin Hyde, ella y Craig llevaban algún tiempo flirteando. Ese comportamiento era parte de su personalidad. ¿Es posible que quiera arrebatarle la mujer a su hermano pequeño? En la primavera de 2008, tras una comida a la que había asistido toda la familia Hyde, se dijeron lo que sentían mutuamente y al poco tiempo empezaron a quedar. Y es que ya se sabe, al final todo queda en familia. Al principio solo quedaban ocasionalmente, pero cuando llegó el verano, ella incluso se dejaba caer por donde vivía él y empezaron a quedar siempre que podían. Quedaban varias veces por semana. Pero al poco tiempo el vivir una doble vida le pasa factura a Robin y Carrie se da cuenta de que algo andaba mal. Creo que al cabo de un tiempo, Carrie empezó a sospechar sobre qué tipo de relación mantenían su esposa y su hermano. Y acorralada por Carrie, Robin decide contarle lo que pasa. ¿Dónde estabas? Llevo preocupado toda la noche. Le contó a Carrie que tenía una aventura con su hermano, Craig. ¿Con mi hermano Craig? Y por supuesto a Carrie aquello le hundió. Cariño, por favor. Y a pesar de la traición de su esposa y hermano, Por favor, escúchame. Carrie hace honor a los votos y se mantiene al lado de su esposa. Carrie hizo todo lo que pudo por salvar su matrimonio. Aún amaba a su mujer y quería seguir adelante, aunque solo fuera por los niños. Carrie prohibió a Craig que se volviera a acercar a su mujer. Carrie hizo todo lo posible para reparar los desperfectos No te acerques a mi esposa. que había en el matrimonio. Pero los esfuerzos de Carrie por mantener a Robin apartada de su hermano caen en saco roto. Craig no escucha. ¡Apártate de mi mujer! Craig se mostraba muy desafiante. Le dijo que iba a hacer lo que le viniese en gana. Le dijo que si quería, iba a seguir viendo a Robin y que Carrie no iba a poder hacer nada por evitarlo. Algo me dice que esta guerra fraternal en ciernes derivará en una auténtica guerra civil. Y a menos que uno de los dos se rinda, la sangre llegará al río. Las cosas estaban llegando a un punto de no retorno. Ninguno de nosotros pensaba que aquello podría acabar con alguien armado y dispuesto a matar a 3 personas.
En Rincon, Georgia, Robin Hyde se ha casado con el hijo de una rica familia sureña. Pero mientras que su marido Cary lucha por salvar el negocio familiar, estaba claro que quien hubiese entrado en la residencia conocía muy bien la disposición de esta y dónde estaría cada uno de los ocupantes por la noche. La persona que les disparó los conocía. Los investigadores no tardan en centrar la atención en los miembros supervivientes de la familia Hyde y no pasa mucho tiempo hasta que saben quién podría quererle hacer daño a Cary y a sus padres. Pasadas 3 o 4 horas desde la llegada al lugar, unos familiares nos hablaron sobre los rumores de la aventura que mantenían Craig Hyde y Robin Hyde. Sin duda es un móvil. ¿Pero es posible que un enfrentamiento entre hermanos derivase en un intento de triple homicidio? Cuando la policía la interrogó, Robin se mostró muy comunicativa y habló sobre cómo estaba la situación entre ella, Cary y Craig. Se la veía muy afectada por todo aquello. Y la coartada de Robin le ayuda a salir de la lista de sospechosos. Estaba en casa con los niños a la hora del asesinato. Cuando las autoridades llegaron, ella estaba en la cama. Pero cuando los investigadores se centran en su amante no tan secreto, Craig empieza a tejer una red de mentiras. ¿Dónde estaba anoche? Cuando interrogamos a Craig, en un principio negó lo de la aventura y como coartada dijo que había pasado la noche en su casa viendo la televisión. ¿Qué fue lo que vio? Al preguntarle qué es lo que había visto, se mostró incapaz de contestar con claridad. Y los investigadores descubren algo que hará que pase de ser un sospechoso más al sospechoso número 1. Craig tenía moratones en el brazo que podían ser resultado de haber manejado y disparado un arma. Al preguntarle por los moratones, Craig les cuenta una excusa. Craig dijo que los moratones se los había hecho al resbalarse en la ducha y caerse. Bueno, podría ser una explicación. Le pedí a Craig que me acompañase a la casa de su hermano y me mostrase cómo había caído. Lo grabamos. Me sequé los pies, las piernas y eso. Salí de la ducha así, primero con el pie derecho y resbalé. Caí sobre esto y me golpeé contra la cómoda. Quien haya visto el vídeo reconocerá lo ridículo que es. Quiero decir, es físicamente imposible que ocurriese tal y como él nos había contado. Es una excusa irrisoria, pero cuando los detectives por fin pueden interrogar a la única testigo ocular del tiroteo, se quedan perplejos. Linda Hyde se ha despertado en el hospital y está a punto de hablar. Un asesinato doble ha conmocionado a la pequeña localidad de Rincon, Georgia. Cary Hyde y su padre Philip han sido tiroteados mientras dormían. Por su parte, la madre de la familia, Linda, lucha por su vida. Por muy tirante que fuera la situación dentro de la familia, dudo mucho que hubiera alguien que pensara que las cosas podrían llegar hasta aquel punto en concreto. Básicamente, los mató a sangre fría mientras dormían y estaban indefensos. Todos coincidían en que era una medida demasiado extrema. Las pruebas apuntan a un asesino dentro de la familia. Y la policía cree que ese asesino es el hijo mayor de los Hyde, Craig. La única persona que podía confirmarlo era Linda Hyde, quien acababa de despertarse y estaba dispuesta a hablar. Cuando finalmente pudimos hablar con ella, nos dijo que se había encontrado con un hombre alto y delgado, pero que no le había visto la cara por culpa de la oscuridad. Linda dijo que no creía que fuera cosa de Craig. La policía se halla estupefacta. Por desgracia para Craig, la intuición de una madre no es suficiente para tacharlo de la lista. Los investigadores se pasan los siguientes 9 meses acumulando pruebas en su contra. Supimos que aquella noche Robin le dijo a Craig que Cary estaba en la casa de sus padres. Aquella era la primera vez que Cary dormía en la casa de sus padres desde hacía años.
Y al registrar la camioneta de Craig Hyde, encontramos varios cartuchos del mismo tipo que utilizaron en el asesinato de Carrie y de Philip. Pero aún con la policía tras su rastro, Craig sigue con su vida al lado de la esposa de su hermano sin preocuparse de lo que pasa. Pasados 3 meses y medio de los asesinatos, supe que Craig Hyde se había mudado a la casa de su hermano para vivir con Robin y sus hijos y para vivir la vida que llevaba su hermano. Básicamente, había acaparado el papel de padre. Dormía en la cama matrimonial, se ponía la ropa de Carrie. Se había adueñado de la vida de su hermano. Ese comportamiento no lo convertía en culpable, pero Craig y Robbie deciden que no hay tiempo que perder. Supimos que estaban pensando en casarse y en mudarse a Carolina del Sur, así que tuvimos que actuar. El 22 de mayo de 2009, 9 meses después de los asesinatos, Craig Hyde es arrestado. Las autoridades lo acusaron del asesinato de su padre y de su hermano, con el agravante de haberle disparado a Linda Hyde. Para los investigadores, el móvil está claro. Con sus padres y hermano fuera de juego, Craig era libre de estar con la esposa de su hermano y de heredar una cuantiosa herencia. Así habría sido si sus padres hubiesen muerto antes de cambiar el testamento. Al parecer, Craig quería lo que no tenía. Carrie era quien tenía todas las posesiones materiales, tenía una casa bonita y varios coches. Y además, Craig quería a Robin. Antes de que arrestaran a Craig, Robin Hyde parecía dispuesta a desaparecer con su amante, pero ahora tiene que enfrentarse a la peor pesadilla de una mujer sureña, la humillación pública. Cuando el caso de los Hyde llegó a los tribunales en diciembre de 2010, el sur de Georgia era un hervidero de conspiraciones e intriga. Era el caso de un hombre que mantenía una relación con la esposa de su hermano. Se le acusó de haber matado a su hermano y a su padre, y de intentar matar a su madre para seguir con la relación y para costearse la vida con aquella mujer durante el futuro. Era una patata muy caliente. Tras un juicio de 8 días, Craig Hyde es declarado culpable de doble asesinato en primer grado con el agravante de haberle disparado a su madre. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Craig cogió la escopeta, se acercó a la puerta del garaje y se hizo con la llave. Abrió la puerta, entró y disparó a Carrie. Inmediatamente salió de la habitación y disparó a Philip y se vio sorprendido por Linda Hyde cuando salía del baño, lo que seguramente le salvó la vida. Pensando que estaban todos muertos, sale de la habitación y empieza a manipular la escena. Rompe el cristal y entonces escucha a su madre que había conseguido llegar al teléfono de la cocina. Eso le sorprendió. Se dio la vuelta y se marchó porque no sabía si su madre estaba llamando a la policía. El 23 de febrero de 2012, el Tribunal Supremo de Georgia rechazó la apelación de Craig Hyde para celebrar un nuevo juicio. Craig Hyde no solo mató a su padre y a su hermano y disparó a su madre, sino que destruyó a toda una familia. Y esa es la verdadera tragedia. Esos impetuosos chicos de campo, siempre tan difíciles de domar. Mejor estar cerca de ellos cuando escuchan la llamada de lo salvaje. Pocas personas no han sentido la tentación de vivir una aventura. Pero hace falta ser un auténtico salvaje para apretar el gatillo. Puede que Shane Hill estuviese chapado a la antigua, pero para él lo más importante es darle de comer y proteger a su familia. Aunque a veces el peligro acecha dentro de tu propia casa, y cuando se rompen los corazones y se traicionan los votos, es probable que alguien acabe muerto. En Boone, Iowa, la vida avanza despacio.
Con tantos espacios abiertos, poco hay que hacer para un chico amante del campo, excepto salir a cazar con los amigos y quedar con su querida novia, la joven de 16 años Jessica Smith. Al principio, Shane y Jessica lo hacían todo juntos. Era imposible separarlos. De hecho, solo estaban separados cuando Shane y yo salíamos a cazar. Jessica era una chica muy vivaracha y guapa. Y Shane la quería con locura. ¡Bebidas! El joven Michael Shane Hill, o Shane como todos lo llamaban, es un habilidoso cazador. Y Jessica se siente atraída por ese magnetismo animal y su naturaleza protectora. Pasaban el día dándose abrazos, besándose o diciéndose que se querían. En fin, ellos eran así. Y eso estando mamá delante. Ya os podéis imaginar lo que ocurre cuando no hay un adulto supervisando. Cuando se enteraron de que iban a tener un bebé, Shane estaba pletórico. Siempre quiso ser padre. Le encantaban los niños. Shane y Jessie no habían planeado tener un bebé. Fue más bien un accidente. Pero un accidente muy bienvenido. Incluso contraen matrimonio en 2002. ¿Cómo os va, chicos? Y comparten su nueva casa con un amigo de la infancia de Shane, Daniel Blair. Daniel vivía con Shane antes de que éste conociera a Jessica. Eran muy buenos amigos. Para Shane era como un hermano. Estaban muy unidos. ¿Cómo le va al pequeñino? 3 suelen ser multitud, pero en este caso la tercera rueda sirve como ayuda a los recién casados. Daniel era parte de la familia, les ayudaba en el cuidado de la casa y en realidad en todo lo que estaba en sus manos. Shane y Jessica eran muy felices. Aquellos fueron buenos tiempos. Pero tan solo es la calma que precede a la tormenta. Un año después del nacimiento de su primer hijo, los Hill son bendecidos con un segundo. Pero otro hijo conlleva otra boca que alimentar y más facturas que pagar. Así que Shane se hace con un trabajo mejor pagado como camionero de largas distancias. Solía estar fuera toda la semana. Luego volvía a casa durante un par de días y volvía a marcharse otra semana. Muchas esposas se sentirían solas estando sus maridos lejos de casa, pero Jessica se las apaña muy bien con la ayuda que le brinda Daniel Blair. A Shane le tranquilizaba que Daniel estuviese allí. Creía que así Jessica y los niños estarían protegidos y que no estarían solos. Qué considerado es al preocuparse por el bienestar de su esposa. Lástima que Jessica no sea tan considerada. No, nunca hubo ningún problema por el hecho de que vivieran los 3 juntos, porque se ayudaban con las facturas. Eran compañeros de piso, y además Dan les ayudaba a cuidar a los niños. No había ningún problema. Pero ya sabéis lo que dicen. La carretera al infierno está asfaltada de buenas intenciones. Y con Shane fuera tan a menudo, Jessica ve que Daniel está ahí para ella en más de un sentido. Shane estaba ocupado trabajando, y Daniel y Jessie pasaban todo ese tiempo juntos. Con el tiempo, Jessica se siente atraída por la maña de Daniel. Creo que una cosa llevó a la otra, y esa otra, y esa otra, y que aquella amistad derivó en una relación romántica. Y tras 4 años, Daniel pasa de dormir en la habitación pequeña a la habitación principal. Yo ya sospechaba que había algo entre Jessica y Daniel, porque a veces iba a su casa cuando Shane estaba fuera trabajando. Nunca llamé a la puerta, simplemente entraba y me la encontraba sentada en la cama de Daniel. Yo no hacía nada. La miraba y me daba la vuelta. No creo que hubiera lugar para hacer ningún comentario. Shane estaba fuera con el camión y empezó a sospechar porque Jessica nunca le cogía el teléfono. Parece que Jessica está demasiado ocupada con otros quehaceres como para contestar al teléfono. Así pues, en la primavera de 2005, Shane decide averiguar en qué ocupa el tiempo su esposa. Shane había llegado con su camión, lo dejó aparcado en la carretera y fue andando hasta casa.
Un cazador como Shane sabe cómo acechar a su presa, pero esta vez se queda perplejo ante lo que ve. Ahí fue cuando los pilló juntos. ¡Shane! Se puso como una fiera. En cuanto a Jessica, estar casada con un hombre protector tiene sus ventajas, pero si le pones los cuernos, más vale que estés preparada. Shane estaba furioso, tanto que le dio un puñetazo a Danny y Danny salió corriendo como un bebé. Jessie se quedó allí, mirándolo. Él cogió la televisión y la tiró. Shane no dudó en usar la fuerza, pero con la fuerza impuso sus condiciones. Echó a Daniel y poco después Jessica y sus hijos también se fueron de casa. Shane y Jessica pasaron separados un par de meses. Y durante ese tiempo, Jessica y Daniel estuvieron todo el rato juntos. Pero al poco tiempo, Jessica siente que aquella relación con su amante no es tan excitante como antes. Pasados 3 meses, la esposa, humillada, le pide a Shane una segunda oportunidad. Incluso después de todo aquello, él seguía queriendo a Jessica y haría lo que fuera por ella. Bueno, casi lo que fuera. Shane no confiaba en ella. La quería, pero no confiaba en ella. ¿A dónde vas? No podía salir a comprar sin que él la llamase. Al supermercado. Si iba al baño, él la seguía hasta allí. Y Shane no está dispuesto a dejar sola a su mujer durante largos periodos de tiempo, así que abandona su anterior empleo y empieza a trabajar en una granja próxima. Shane se ocupaba de las ovejas, de darles de comer y, en fin, del cuidado en general de los animales. Él siempre se guardaba los problemas y ya había tenido algunos con perros atacando ovejas. Y el 28 de mayo de 2007, Shane parece decidido a utilizar la pistola cuando ve que hay varias ovejas en apuros. ¡Marchaos de aquí! Pero misteriosamente, es Shane quien recibe la bala, no los perros. Emergencias, ¿cuál es el problema? Me he disparado, estoy en una granja de ovejas. Dense prisa. ¿Hay alguien con usted? ¿Cómo ha sido? Me he disparado, no sé, la pistola se ha disparado. Shane Hill dispara y cree que, por accidente, se ha disparado a sí mismo. Intentaba ahuyentar a un perro y al disparar la bala rebotó en un árbol. ¿Dice que se disparó a sí mismo, que fue un accidente? La llamada se corta. Hola, ayuda por favor. La primera llamada a emergencias duró unos 5 minutos. Y durante ese tiempo, Shane describió el lugar donde estaba y cómo llegar a la granja. Por algún motivo, esa llamada se cortó e inmediatamente llamó de nuevo. Emergencias. Me he disparado. Pero esa vez contactó con un centro distinto, en un condado vecino. Disculpe, ¿se ha disparado? ¿Dónde se encuentra? Se ha cortado la llamada. Vuelvan a ponerme a la otra persona al teléfono. Y durante esa segunda llamada, el estado de Shane va de mal en peor. No puedo moverme. ¿Está en el condado de Green? No lo sé. Señor. Shane recibe un segundo disparo. Maldita sea, tengo otro agujero en el brazo. ¡Dios mío! Shane cree que se ha disparado de nuevo. Una vez es posible, pero 2... Siga conmigo. Una patrulla sale hacia el lugar, pero es demasiado tarde. Siga conmigo, siga conmigo. Shane Hill ha muerto por 2 disparos en la espalda y en el hombro. Por fin, cuando la policía llega al escenario, se encuentran con Michael Shane Hill tirado en el suelo. Obviamente había recibido 2 disparos. Hallaron un arma cargada junto al cuerpo y en un principio consideraron que aquello se trataba de un accidente. ¿Y por qué no? Después de todo, ¿quién querría disparar a un cabeza de familia 2 veces? Pero me apuesto a que no es tan fácil. En mi opinión, lo más trágico de todo este caso es que Michael murió pensando que se había disparado a sí mismo por accidente. Un accidente de caza siempre es algo trágico, pero aún así,
Cabe tener en cuenta que donde hay armas hay peligro. Pero he aprendido que cuando se juntan el matrimonio y la traición, aún hay más peligro. Tanto que puede derivar en asesinato. Lo primero que hicimos al llegar fue recopilar todas las pruebas. Aquello parecía resultado de un trágico accidente. Las pruebas muestran que descargó su 45. A los investigadores les dejó perplejos que disparase el arma, pero que la bala acabase alojada en la espalda. La idea de que la bala hubiese rebotado y acabase justo en el centro de la espalda resultaba difícil de creer. Mientras por un lado la policía intenta entender lo ocurrido, por el otro se ocupan de interrogar a la persona que le apuñaló por la espalda. Cuando Jessica habló por primera vez con los agentes, dijo que ella y Gil no tenían enemigos y que su relación estaba en un momento estupendo. Pero la familia de Shane sabe algo más y no pasa mucho tiempo hasta que Jessica les cuenta lo de la aventura. Jessica nos admitió que había tenido una relación con un amigo en común de la pareja llamado Daniel Blair. Y que no había hablado, ni lo había visto, ni había tenido ningún tipo de contacto con él desde hacía meses. Si bien una aventura puede ser el móvil de un asesinato, Jessica tiene la coartada de un testigo, su suegra. Esa mañana le dio un beso y un abrazo de despedida y le dijo que lo quería. Yo estaba delante. Pero en la comisaría, la reacción de Jessica a la llamada de emergencias de Shane levanta sospechas. Emergencias, ¿cuál es el problema? Jessica apenas reaccionó. Permaneció impasible, mirando hacia adelante, sin reaccionar. Ni siquiera un gesto de los que te podrías esperar, en especial dado el dramatismo de la llamada. Dense prisa. Dense prisa. Jessica no muestra emociones ante las últimas palabras de su marido, pero le hace una petición a los agentes. Todo por su marido. Murió del mismo modo que vivió. Antes de marcharse, nos dijo que prefería que no hiciéramos las pruebas de balística. Me pregunto por qué. Desgraciadamente para Jessica, los investigadores no la escuchan. Los forenses pudieron determinar que los casquillos de bala no provenían de su pistola, sino que eran de un arma distinta. Si Shane no se disparó por accidente, ¿quién podría haberlo matado? Su madre está... El hermano de este, Craig, intenta usurparle el puesto de marido. A estas alturas todos sabíamos que Robin y Craig estaban jugando literalmente con fuego. Los Haight eran un clan muy unido. Imaginaos esta situación durante la cena de Nochevieja. Como todo lo que pasaba en el clan de los Haight, fue solo cuestión de tiempo que el cabeza de familia se enterase. ¿Qué ocurre? Carrie le contó a su padre lo que pasaba. ¿Que Robin se está viendo con Craig? Es humillante. Decir que Philip y Linda se indignaron. Maldición. Sería decir muy poco. Aquello fue un golpe muy duro para Philip. Estaba muy disgustado por lo ocurrido. Yo hablaré con Craig. Y así Philip le deja las cosas claras a Craig y le dice que se mantenga alejado de lo que por derecho pertenece a su hermano pequeño. Philip le dijo a Craig que no podía hacerle aquello ni a su hermano pequeño ni a toda su familia. No dejaré que destruyas la familia. Y para demostrarle que iba en serio, amenaza económicamente a Craig. Deja de ver a Robin ¿O qué? Philip le dijo a Craig, si no dejas de ver a la esposa de tu hermano, yo mismo me ocuparé de desheredarte. Haré lo que me dé la gana. Aunque se trataba de una pequeña fortuna, desafiante, Craig no da el brazo a torcer. Aquella discusión con su padre no surtió ningún efecto en Craig. Había dejado muy claro que haría lo que quisiera. Todo esto no te incumbe. Robin, estás casada, tienes 3 hijos. Y dado que Craig no le hacía caso, Philip habla con Robin para que entre en razón. Esto me incumbe. Philip fue a hablar con Robin y le dijo que no podía seguir viendo a Craig y que tampoco podía seguir actuando de aquel modo. ¡Dejadnos en paz! Philip le dijo que tenía que olvidarse de Craig y que Craig no era bueno para ella, que con él no iría a ninguna parte y no dejaba de repetirle todo lo que Carrie le había dado. No me digas que me calle. Robin le dijo que no se metiera entre Craig y ella y que aquello no era de su incumbencia. Parece que la atracción entre Robin y el hermano malo es difícil de controlar.
Siguieron viéndose, a pesar de las continuas amenazas para que lo dejaran. Y lo hacían de forma desafiante. Pero no hay determinación como la de un marido engañado. Cary decide tomar cartas en el asunto y entra en acción. Obviamente, Cary todavía sospechaba que su hermano mayor y su esposa seguían viéndose a escondidas. Cary le pidió a un amigo de su padre que le prestase un helicóptero para sobrevolar la cabaña en la que vivía Craig y sacar unas fotos. La corazonada de Cary se cumple cuando las fotos aéreas muestran el coche de Robin aparcado junto a la cabaña de Craig. Para Cary, aquella fue la prueba definitiva de que seguían viéndose. Robin y Craig estaban en la cabaña y el helicóptero no dejaba de pasarles por encima. Robin le dijo a Craig que aquel helicóptero no estaba allí accidentalmente. Estoy segura de que esto es cosa de Cary. Estaban indignados. Y en aquel momento, Craig dijo que él también sabía jugar. Con todas esas pruebas en la mano, Cary Hyde decide cambiar de rumbo. En agosto de 2008, se da cuenta de que su matrimonio estaba roto y que tanto Robin como su hermano no iban a dejarlo. Así que preparó la anulación del matrimonio. Por fin, Cary hace frente a la situación. Tanto que de hecho hace las maletas y se va a casa de sus padres. Poco sabe cómo transcurrirán los sucesos. No creo que nadie supiera el giro que iba a dar la situación en las siguientes 24 horas. Después de que Cary decidiera pasar la noche en la casa de sus padres. 25 de agosto de 2008. Emergencias de Effingham. Ayuda, por favor. ¿Diga? Ayuda. Ayuda. La mañana del 25 de agosto de 2008, la comisaría del sheriff del condado de Effingham recibió una llamada de una desconocida. ¿Puedo ayudarla? ¿Qué le ocurre? Disparo. Sí. ¿Le han disparado? Ayuda. Esta persona dijo que le habían disparado y que necesitaba ayuda. Quédese conmigo, señora. La persona que llamaba era Linda Hyde. De acuerdo, ¿la persona que le disparó sigue ahí? No lo sé. La telefonista apenas podía entender lo que decía porque le habían disparado en la cara. Una patrulla va en camino. Le costaba hablar. Siga conmigo, ¿de acuerdo? Mi marido. Dispararon. ¿A su marido también le han disparado? Sí. Le dijo a la telefonista que a su marido también le habían disparado. Los agentes rastrearon la llamada y los llevó a la casa de los Hyde. Cuando los agentes de la comisaría del condado de Effingham llegaron a la escena, vieron que habían entrado por la puerta que conectaba con el garaje. Habían roto el cristal de la puerta. La casa estaba a oscuras y encontraron a Lisa en la cocina. Vaya. Linda Hyde apenas respiraba después de que le disparasen en la cara. Estaba en un estado de semi-inconsciencia. Se la llevaron inmediatamente al hospital. Pero esta no es más que la primera parte. Cuando entraron en la casa, descubrieron a Cary Hyde en una habitación. Estaba muerto. Y cuando entraron en la habitación principal, se encontraron a Philip Hyde. También estaba muerto. Philip y Cary Hyde estaban muertos. Parece que a las 3 personas les dispararon en la cabeza. Parece que la policía se enfrenta a un doble o posiblemente triple homicidio. No se habían llevado los televisores, ni el dinero, ni las carteras. Y las joyas seguían en el joyero. No se habían llevado nada. No faltaba nada en la casa que hiciera pensar que se trataba de un robo. A la policía también le extrañó que la ventana de la puerta del garaje estuviese rota, pero que se olvidaran de la llave de la cerradura. Basándonos en el cristal roto y la ventana, pudimos determinar que lo habían manipulado para darle la apariencia de que lo habían roto para entrar. Y gracias a la oscuridad del interior de la casa, el asesino pudo moverse libremente.